Amados hermanos, el día de hoy, con la ayuda del Señor y como los tiempos de Dios son sumamente precisos, exactos, justo antes de tomar unas vacaciones, quiero terminar y el Señor me permite terminar esta serie sobre las 4 estaciones. Tienen la imagen ahí. Hemos venido meditando desde inicios de este año en este ciclo, ¿no? Allí he puesto en primer lugar el invierno, luego la primavera, el verano y el otoño, pero ustedes lo pueden poner en el orden que deseen, o cuando nacieron. Por ejemplo, yo nací en lo que para nosotros es el verano, allá en el trópico, en marzo. Acá es la primavera, y así, ¿no? Diferentes lugares hacen también diferencias en las estaciones. Como que ahora es invierno, por ejemplo, en el Polo Sur, en Argentina, por allá en Paraguay es el invierno. Acá estamos en el verano, en la parte norte del hemisferio. Así que, hermanos, es un proceso continuo de crecimiento. Esa es la idea, el proceso continuo de crecimiento. Y quizás una de las mejores ilustraciones que podemos dar es la de un árbol, porque el árbol está constantemente pasando por esos procesos. Y el tema hoy se trata del acto final. Hemos leído el texto en Juan capítulo 12 y el verso central es lo que el Señor Jesús dijo: el grano de trigo si no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y debemos entender el contexto en que el Señor Jesús dice esto. Él está hablando de su muerte, que va a llegar el momento de su muerte, pero Él no mira la muerte con un desconsuelo, con una tristeza. Claro que el tipo de muerte que el Señor va a tener, como sabemos cuando recordamos su muerte en la cruz, el tiempo de la pasión que se conoce, que recordamos en Semana Santa, por ejemplo, no fue nada sencillo, no fue nada fácil. Pero lo que nos dice la palabra es que el Señor Jesús tenía su mirada puesta más allá, después de la muerte. Y Él lo que está diciendo acá es que hay un fruto más grande que da la muerte también. De esa cuenta, este último mensaje se basa tanto en el otoño como el invierno, porque el otoño es la temporada del fruto, donde más fruto da la tierra, y el invierno es el tiempo de la quietud. ¿Cómo nos puede ayudar la quietud, la misma muerte, a llevar más fruto? Jesús tenía unas formas de hablar complejas, hermano. Los mismos discípulos, Él les hablaba de la muerte y de la resurrección, y dice que la palabra que no entendían de lo que les estaba hablando, porque quizás pensaban, nos está contando otra parábola de muerte, de resurrección. ¿Qué será eso de resurrección? No conseguían entender. Esta semana en nuestra caminata, o habrá sido hace 2 semanas, contemplábamos un árbol en el verano. ¿Ven este árbol que está ahí en medio? Está muerto, pero ahí está de pie todavía. Gracias a Dios no representa un peligro, por supuesto, porque si representase un peligro para peatones que caminamos en el parque, o para alguna casa, que ahí atrás hay unas viviendas pues ya los jardineros lo hubiesen talado, pero lo han dejado ahí. Ven cómo es el cuidado a veces de los bosques, ¿no? Porque este árbol no solo le da comida a los pájaros carpinteros que nos encanta ver con mi esposa, ¿no? Cuando escuchamos en el parque, ahí está un carpintero sacando un gusano, y ya pues uno aprende, mira una rama muerta, porque él va ahí donde la rama está muerta, donde se ha secado, porque ahí hay larvas y el carpintero está buscando su comida. No más que en vez de tener un refrigerador, tiene este tipo de árboles que están ya muertos, y ya muertos aún siguen dando fruto, y mucho fruto más, cuando al final este árbol, decía aquí, es el acto final, el acto de la muerte. Cuando este árbol caiga a tierra, entonces se va a posibilitar llevar, dice el Señor Jesucristo, mucho fruto, porque va a volver a la tierra y va a ser un fertilizante para el resto del bosque.
La maravilla como Dios creó este mundo, como creó la naturaleza, hermanos, es impresionante. Y ya he dicho, a veces los seres humanos vamos en contra de las cosas naturales y solo hacemos no más que llevarnos un chasco, ¿verdad? Y que no nos vaya muy bien. Dios ha puesto incluso leyes en la naturaleza. Así que esta última parte incluye las dos fases últimas, tanto el otoño como el invierno, como podemos ver acá en la gráfica del ciclo continuo, ¿no? La primavera, el verano, que ilustrábamos con una vid acá, que pasa por esos procesos siempre y cada año hasta que también un día muere completamente. Pero no debemos olvidar que en su muerte la vid también dejó reproducción, nuevas vides van a nacer ahí. La frase aquella que se usa, ser de buena cepa, tiene que ver con una vid. ¿De dónde se sacó? Para plantar la nueva vid hay que sacarla de una buena cepa. Lo mismo se usa también para el olivo. Y acá está nuestro texto que hemos leído. En este proceso del crecimiento continuo, entonces, hay que morir para llevar mucho fruto, dice el Señor Jesús. Y nuestro texto dice, Jesús les responde diciendo, yo me he centrado acá en los versos 23 al 26, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y quiero explicar algo importante del contexto. En Juan capítulo 12, el Señor Jesús ha hecho la entrada triunfal a Jerusalén. El domingo que conocemos como el Domingo de Ramos. No intuyen los discípulos lo que está por suceder, que en menos de una semana el Señor Jesús va a morir, va a ser muerto por nuestros pecados. Porque ¿qué pasa en el Domingo de Ramos? Es la entrada triunfal del Señor, que entra en un asno, y los discípulos, dice la palabra, que tienden sus mantos sobre aquel animal. El manto es un símbolo de honor, ¿no? Y lo tienden sobre aquel animal para que el Señor Jesús se siente. Y dice que cuando Él va entrando, otras personas tienden sus manos en el suelo, porque Él solo es digno de todo honor. ¿Se pueden imaginar ustedes esa escena? La honra que se le da al Señor. Y las gentes que cantan, oh, sálvalos, oh, sana, gloria en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey viene manso y humilde y entra a Jerusalén. ¿Qué te puedes imaginar en una situación así? Cuando Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque agregado a todo este tumulto de honor que el Señor Jesús recibe, los fariseos se dan cuenta y lo dicen textualmente. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, dicen ellos. Porque esta situación se está saliendo de control, literalmente. Se está saliendo del control de ellos. En el verso 19 del capítulo 12 dice, entonces los fariseos dijeron entre sí, vean que nada ganan, porque han intentado de una de otra manera hacer caer en una trampa a Jesús con sus preguntas y dicen, vean que nada ganan, he aquí el mundo se va detrás de Él. Acaba de entrar triunfalmente. Dicen, todo el mundo lo está siguiendo, las cosas nos están saliendo al revés aquí, hagan algo, ya no estamos ganando nada, porque ellos quieren matarlo. Ha resucitado a Lázaro en este tiempo y la gente está extasiada con el Señor. Y todavía nos agrega nuestro texto, esa es la primera parte que leímos, que unos griegos que estaban por ahí querían ver al Señor. Y usan protocolos, dice que se acercan a Felipe y le hablan a Felipe. Queremos ver al Señor, le dicen a Felipe, es uno de los apóstoles, Señor.
queremos ver al Maestro. Y dice que Felipe va y lo platica con Andrés. Es todo un protocolo para hablar con Jesús. ¡Qué momento de gloria!, ¿no es cierto? ¡Qué momento de fama! Y ahora dice él esta frase: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y los apóstoles que no entienden de todo esto, me imagino, por allá estarán Juan y Jacobo: ya pronto va a ser glorificado el Señor. Y veremos si tú o yo nos sentamos a la derecha y a la izquierda del reino. ¿Se recuerdan que era lo que andaban pidiendo ellos, no? Porque ya entendían que el rey, ahora el rey ha entrado a Jerusalén, se le han dado los honores. Y ahora dice, los griegos también le quieren ver, han venido de lejos para verlo, porque han oído su fama ha cruzado las fronteras. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero entonces viene y empieza a aclarar el asunto. De cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y entonces suelta la frase. Se trata de la muerte. Él va camino a la cruz. Eso él lo sabe, y se lo ha dicho a los discípulos, pero no entienden los discípulos. Muchas cosas, hermanos, uno las entiende hasta que suceden, ¿no es cierto? Pues esto era lo que decían, ¿verdad? Hasta que uno ve cosas, uno entiende cosas, palabras de Dios que son permanentes. Sería bueno creerlas por fe, confiar en la palabra del Señor. Por cierto, se habló del kilito de amor, ¿verdad? Hermanos, sigan trayendo sus donaciones de víveres, porque hay gente que lo necesita y probablemente lo van a necesitar más. Este verano las cosechas no van a ser buenas. Ya lo han dicho los agricultores. Como el ser humano, así somos, ¿no? Todo se resuelve con dinero. Ya le vamos a dar sus subsidios a los agricultores, sí, ¿y qué vamos a comer después? Las cosas se van a poner igual más caras, porque lo que se produce en el campo acá va a haber que traerlo de otro sitio, aunque sea del arroz que hacen los chinos, que dicen unos que no es muy auténtico, pero igual, con lo que venga. Y la carestía se nos viene encima. Desde hace ratos, hermanos. Desde la pandemia esto no para de ponerse más caro. La inflación, lo que nunca se había visto hace como 15 años en Europa y en los Estados Unidos, que los bancos te pagaran intereses por el dinero que reposas ahí, ahora lo están haciendo porque es obvio que la inflación está incontenible. Y los bancos centrales, también el europeo, dice, bueno, no bajemos el interés, aunque sea del 2.5. La inflación es del 3%, o sea, de todos modos pierdes el 0.5% de tu dinero si lo tienes estacionado en el banco, pero ya no pierdes tanto. Pero hermanos, hubo unos años que ni cuenta nos dábamos que tú ponías el dinero en el banco y no estabas ganando nada, sino que estabas perdiendo dinero. El ahorro fue castigado. Hay cosas, hermanos, en la palabra donde el hombre pone tanta su confianza en las cosas de este mundo que se llevan fiascos, y ni así escarmientan a veces, ni así entendemos que no debemos poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. Así que si ustedes tienen que compartir con el que tiene necesidad, traigan, hermanos. No se preocupen si se llena ya la mesa, aunque no estaba muy llena esta mañana que vine, no está muy llena la mesa, pero hay que llenarla, porque es probable que alguien lo va a necesitar. Por cierto, la mesa está ahí no solo para traer, sino si usted tiene necesidad de algo, tome lo que necesite y llévelo a su casa. Compartamos con el que tiene necesidad y no perezcamos de ninguna manera.
Así que el Señor Jesús está hablando con mucha claridad, pero he dicho, no se entiende siempre lo que Él está diciendo. Vamos a avanzar acá, porque Él va a explicar ahora con un poco más de claridad lo que Él quiere decir. Vimos lo del verso 19 que dicen los fariseos: ven, he aquí el mundo se va detrás de Él, después de la resurrección de Lázaro y su entrada en Jerusalén. Y ahora estos griegos que se acercan a Felipe diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero Él dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Él va a explicar de qué se trata esta muerte de la que Él está hablando. Les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y explica: el que ama su vida, la pierde, pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Y quién va a entender esas palabras, hermanos? Si los mismos discípulos que han estado con Jesús por lo menos por 2 años no lograban entender lo que Él les quería decir, pero lo está explicando con más claridad. He puesto en negrillas esa frase: si muere lleva mucho fruto, pero también su explicación la he subrayado: el que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y el Señor está hablando de seguir a Jesús. Está hablando de lo que se conoce como el discipulado. Por cierto, el estudio de los jueves pretende ser un estudio de discipulado. Eso es lo que le he pedido al Señor, no un estudio para alimentar su intelecto necesariamente, sino un estudio en el que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla, hermanos. Dios está hablando por piedras, que dijo Jesús, ¿no? Si estos callan, se van a poner a hablar las piedras. Y lo hace el Señor, si es necesario. Si a Balaam le habló por un asna, ¿verdad? Aquel profeta que iba en contra del deseo de Dios. Sí, hermanos, Dios habla de muchas maneras, pero tenemos que aprender a escuchar su voz, principalmente en base a la palabra de Dios. Porque si las palabras que tú dices que Dios te está hablando tampoco se sujetan a la Sagrada Escritura, probablemente estás lejos de entender lo que Dios está diciendo. Pero Dios te va a hablar por la palabra, por el Espíritu Santo, te va a hablar también a través de las circunstancias, te va a hablar a través de otros hermanos e incluso a través de la oración. Es maravilloso cómo Dios habla también cuando oras. Cuando tú oras y buscas de corazón el rostro del Señor, el Señor te habla y te va a recordar su palabra por su Santo Espíritu. Así que de eso se trata lo que los jueves queremos hacer. Gente que está escuchando la voz de Dios. Ha sido mi oración: Señor, ayúdame a los hermanos que estén ahí, ayúdanos a aprender a escuchar tu voz, la voz del buen pastor que dice: mis ovejas oyen mi voz y la reconocen, y la voz de un ajeno no van a reconocer. Cuando tú conoces la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, no vas a ser engañado tan fácilmente. Pero en el último mensaje que hice en Efesios 4 veíamos que hay gente que es llevada de todo viento de doctrina. Cada idea nueva, ahí andan y no se fundamentan en la palabra. Porque piensan que oír a Dios es un asunto de entretenimiento, de llenar la mente de curiosidades, ¿no, hermano? La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y saben qué más? Permanece para siempre y cumple el propósito por el cual el Señor la envió. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, cuando tú empiezas a atender lo que Dios está hablando a tu corazón, automáticamente vas a empezar a morir a este mundo.
porque empiezas a conocer a un Dios que es eterno, es un Dios que trasciende el instante de vida que tú tienes en esta tierra, que es un instante, hermanos. Y los salmistas ya lo venían diciendo desde el Antiguo Testamento. La vida aquí es un instante. Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No importa si vives 100 años aquí en esta tierra, es un instante. Si no, pregúntale a un ancianito, qué breve es la vida. No, pero si parecía ayer que iba a la escuela. Parecía ayer, se nos pasó el tiempo, hermano. Ahora el Señor Jesús nos enfrenta con esa realidad y nos dice, señoras, señores, no se aferren a esta vida, no amen esta vida. Pongan a Dios en primer lugar. ¿Cómo era posible que en el libro de los Hechos vemos a gente, dice, que vendían todo lo que tenían y lo daban a la gente necesitada? Porque habían entendido algo en el seguir a Cristo Jesús. Primero, yo creo que esa gente ya era mayor, ¿no? Porque si tenían riqueza era porque habían pasado toda su vida en eso, acumulando riqueza. Y ahora que siguen a Jesús, dice, hombre, pero es cierto, esta vida es pasajera. Y Jesús también fue el que contó aquella parábola del hombre que tenía tanta riqueza y acumuló y guardó y le dijo a su alma, alma, ya tienes muchos bienes, ahora disfruta de la vida. Necio, le dice el ángel, necio, esta noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que acumulaste? No guardaste para un tesoro eterno. Amar la vida de este mundo, hermanos, no nos va a traer mucho. Aprendamos a ver lo que Dios está mostrándonos. El año pasado, en una reunión de pastores en Stuttgart, conocí a un joven venezolano que trabaja en informática. Y él se vino a trabajar acá, ¿verdad? Como mucha gente vienen a buscar trabajo. Con lo que no contó es que aquí en Alemania, y allá asiste él a la iglesia hispana de Stuttgart, aquí en Alemania él conoció a Cristo y aprendió a ser un seguidor de Cristo Jesús. Y él me dio un testimonio, me dijo, yo vine aquí, pastor, me dice, y conseguí un buen empleo. No me imaginé cuánto podía ganar uno, un buen empleo, y desde casa, ¿verdad? Porque es informático y todo el trabajo lo hacen en línea, etc. Más bien me tengo que preocupar de andar buscando un gimnasio para hacer ejercicio, porque si no uno se fría aquí sentado, ¿verdad? Y entonces me dijo, me contó él, su madre en Venezuela tuvo un accidente y se quemó su cuerpo. Y la hermana de él, que era la que proveía para la casa, tuvo que dejar su trabajo para cuidar a su mamá. Y entonces me dijo él, y ahora entiendo por qué Dios me trajo acá y por qué Dios me proveyó, para ser de ayuda a mi familia en esta crisis tan dura que están pasando. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, las cosas comienzan a tener un mejor sentido. No nos está diciendo el Señor que no trabajemos para ganarnos el pan de cada día. No malentendamos la palabra. Al contrario, dice Pablo ahí en Tesalonicenses, a los que andan ahí de perezosos, repréndelos, le dice, para que busquen trabajo. Tan saludables, que vayan, que busquen trabajo, que hagan el bien y tengan que compartir con el que tiene necesidad. Hermanos, el trabajo es una bendición de Dios. Algunos dicen que el trabajo es una maldición. No, hermanos. Adán, antes del pecado, tenía trabajo que hacer. Dijo el Señor, y le vas a poner nombre a todos un montón de animales. Y habían animales, hermanos. Recuerden que cada año se extinguen cientos de animalitos en esta tierra. Pues ahí estaban de todos, y él tenía trabajo. No crean ustedes que Adán en el jardín solo pasaba ahí, como dicen algunos, rascándose la barriga. No, hermanos, tenía que hacer y no había pecado.
No más que sigan a complicar un poco más las cosas, no más. Pero trabajo siempre ha habido, hermanos. Y esa es parte del diseño divino que Dios nos ha dado, que seamos creativos, porque la imagen de Dios mora en nosotros, y que emprendamos, pero que no nos olvidemos del que tiene necesidad, que no actuemos de forma egoísta, que aprendamos a morir en ese sentido y reconocer que esta vida es tan efímera, que hay algo que se puede hacer, y es sembrar para la eternidad. Porque dice una palabra tan bella en los proverbios ya: a Dios presta el que le da al pobre. ¡Wow! Préstale a Dios y vas a ver. Haz negocios así con Dios. Da, suelta. Es parte de la idea de morir, de no aferrarse a estas cosas de este mundo. El Señor anhela que veamos la vida de una manera diferente. Por eso dice esta palabra: el que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hay una vida más profunda y más plena que ya la puedes vivir acá, porque también los discípulos en un momento le dijeron al Señor: Señor, nosotros ya hemos dejado muchas cosas. Y esto quiero decir también especialmente para los jóvenes. Yo todavía no había cumplido los 18 años, estaba muchacho todavía. Estaba estudiando como un habitúa, que allá le decimos un bachillerato, ¿verdad? En química y biología. Ya me hacía yo colega del hermano ahí, ¿verdad? Químico. Me gustaba más la biología y eso, ¿no? Cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo esto: sígueme. Eso nomás, sígueme. Deja atrás todo lo que habías pensado para ti, sígueme. Y en vez de irme a meter a la universidad a estudiar biología, me fui a un seminario a estudiar teología. Ya yo les he contado un poco esa historia. 18 años tenía yo. Como dicen los alemanes, ¿verdad? Jung und dumm. No, porque eso es lo que muchos me dijeron. Estás joven y estás tonto también. ¿Cómo se te ocurre? Me dijo más de uno, que gente que me apreciaba, hermanos. ¿Cómo se te ocurre desperdiciar así tu vida? El que pierde su vida para vida eterna la guardará. Y en el año 2017 les conté que hice un tiempo de año sabático y reflexioné acerca de ese llamado. Ya eran 26 años de estar sirviendo al Señor. El último tiempo habíamos servido aquí en Alemania, nos regresamos a Guatemala y estuve seriamente considerando abandonar esto del ministerio, de servir, de predicar la palabra, y ponerme, aunque sea a vender cocos por ahí, qué sé yo. Siempre de algo se puede ganar la vida uno, ¿no? Y recuerdo, estaba en México, parte de mi tiempo sabático lo hice en México, en Chiapas, un estado muy lindo, muy bello, rodeado de mucha naturaleza, en los lagos de Colón y los lagos de Montebello, para los que conocen esos rincones tan paradisíacos que Dios ha hecho en este planeta. Tomé unos días ahí y ahí le dije al Señor: Señor, si yo abandono ahora, después de 26 años de seguirte, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Me voy a quedar a tu lado. Y aquí estoy. Y otra vez me trajo para Alemania el Señor. Y ya 8 años de servir allá en la Stadtmission. Después de ese tiempo sabático, el Señor me trajo para ahí. 8 años ya, pasaron 9 años ya de eso. Y después el Señor me sorprende, me trae aquí a servir con ustedes. Cuando llegó la invitación del hermano José Manuel, que ahí guardo la carta todavía, porque son como testimonios, ¿verdad?
porque ya andaba yo planeando hacerme jardinero, ¿saben? Que siempre la naturaleza me ha encantado. Entonces ya hicimos un trato con el Señor. Le dije, cuando llegue al cielo me das un jardín, porque yo quiero sembrar algo, güey. Aunque sea café, pero tengo que sembrar café, ¿verdad? En el cielo vamos a conseguir la semilla, una buena semilla, y vamos a disfrutar de lo que Dios nos da. Y los voy a invitar a tomar café, ya saben, de mi propia cosecha. Pues no me dejó ser jardinero el Señor aquí. Me decía una hermanita, el Señor le llamó a cuidar sus plantas a sus hijos. Amén, aquí estamos, hermanos. El tiempo que el Señor diga también. Por eso no nos invita a tomar café. Les vamos a invitar, también aquí les puedo invitar. Queridos hermanos, el que haya su vida la pierde, dice el Señor. No te aferres a las cosas de este mundo. Tu mismo cuerpo te va a recordar que no perteneces a este mundo. La muerte es un fenómeno contrario a lo natural. No es natural la muerte. Nadie quiere así morir no, porque no es parte del diseño que Dios puso en nosotros. Porque Dios nos dio un alma y un espíritu que son eternos. Fuimos hechos para la eternidad, no fuimos hechos para un instante de 100 años. Por lo tanto, la vida en Cristo tiene sentido. Por lo tanto, alcanzas auténtica salvación cuando confías en Cristo Jesús, porque Él va a seguir explicando lo que nos está diciendo y nos dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Correcto. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Qué lindo, ¿no? Qué linda promesa del Señor. Sírveme. ¿Me quieres servir? Sígueme. Como a veces nosotros servimos como misioneros, a veces la iglesia nos invitan allá, ¿verdad? Cuando estamos en Centroamérica o visitando iglesias, algunos pastores me dicen: hermano, háblenos acerca del llamado. Porque Dios llama a la gente, ¿no? Y a veces los pastores quisieran que jóvenes acepten llamados para servir al Señor, para ir a las misiones. ¿Cómo llama el Señor? Yo he escuchado testimonios bien interesantes de gente que Dios les mostró un país en un sueño, les dijo. Pero yo les digo, miren, el llamado es este. Sígueme. Ese es todo el llamado. ¿Quieres más? Sígueme. ¿Me quieres servir? O si me sirves, sígueme, mantente conmigo. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Mantente a mi lado. Ese era el llamado de los discípulos. En Marcos, capítulo 3, dice que el Señor llamó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. El llamado principal es que tú camines como un aprendiz de Cristo Jesús. Por eso la palabra discípulo significa aprendiz, que tú te mantengas escuchando la voz del Señor. Sígueme. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Y estos 12 que seguían a Jesús, también les reveló más el Señor y les dijo: ustedes se van a sentar conmigo en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y yo pensaba esta semana: Señor, ¿eso eran solo para las tribus de Israel? ¿Cuántas naciones hay en este mundo, hermanos? ¿Cuántas naciones? ¿Cuántas lenguas? Piense solo en las lenguas que se hablan en este mundo. Los traductores bíblicos hablan de más de 7,000 lenguas que se hablan en este mundo. Y a veces una lengua es hablada por un pueblo y por otro. No estamos hablando de países políticamente hablando, sino de naciones.
como México, que tiene más de 200 lenguas, más de 200 pueblos, solo México, o Guatemala, 22 lenguas que se hablan diferentes. Pues yo me puse a pensar, Señor, y nosotros como somos un pueblo de reyes y sacerdotes, piensa en eso siempre. Usted es llamado como hijo de Dios ser parte de este pueblo de reyes y sacerdotes. Y Jesús no está bromeando. Pablo también lo dice en 1 Corintios 6. Una iglesia que no hallaban cómo ponerse de acuerdo con sus problemas, se iban a meter a los tribunales humanos. Les decía, ¿no les da vergüenza a ustedes andar metiéndose ahí a los tribunales humanos? ¿Acaso no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Sí, los carnales de Corintios, ¿verdad? Que así les dicen. Ni les pude hablar como espirituales por carnales, porque no ponen sus cosas nos ponen su mirada en las cosas de Dios y no solo en estas cosas. Y miren las consecuencias, buscando soluciones a sus conflictos en tribunales humanos. Yo ya he escuchado de hermanos que se van a pelear, hermano. Yo tengo mi abogado y aquel también. Terrible. Tan ignorantes estamos. Me encantó ese canto que cantamos hoy. Descubre lo que hay en ti. No, ponte a pensar un poquito. Eres hijo de Dios. Y el Señor no te diseñó solo para este mundo breve. Hay cosas grandes y maravillosas. Así que unas recomendaciones prácticas. Mantente limpio por la palabra de Jesús y renueva tu mente. La palabra, recuerda, no vas a escuchar a Dios fuera de la palabra. Si aprendiste a leer, escribir, haz lo mejor que puedes hacer y lee la palabra. Renuncia a tus propios deseos. Eso es muerte. A eso se refiere el Señor con muerte. La oración no dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase mi voluntad, no dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Pero yo oigo más hermanos que andan pidiendo al Señor que se haga la voluntad de ellos. No dice así. La oración dice que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Una oración impresionante. Y Jesús mismo se sujetó cuando le dijo al Padre, si es posible, yo no quiero morir por esa muerte. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el discípulo aprende del maestro. Eso es el discipulado y tiene un precio. Haz de la voluntad de Dios tu centro, tu vida, tu comida y tu bebida. Que ese sea tu caminar, el deseo de Dios. Primero lo tienes que descubrir, lo tienes que entender qué quiere Dios y entonces obedecer, caminar en ese deseo. Como en otras ocasiones, les dejo ahí unas preguntas para reflexionar. Aparte de ser creyente en Cristo, que ya lo eres, espero, y si no has creído en Cristo, estás invitado hoy a creer en Él, a confiar en Él para salvación. Pero aparte de ser creyente en Cristo Jesús, has dado el paso consciente de ser su seguidor, su discípulo, aprendiz. A eso le llamaban en mi iglesia una decisión de consagración, le decía. Y eso fue lo que yo también entendí en su momento y consagré mi vida al Señor, le dediqué mi vida al Señor como discípulo. 2. ¿Eres consciente de la necesidad de renunciar a otras cosas e incluso personas como precio de seguir a Jesús? Porque el discípulo va donde el Señor le dice. Y ya les conté que yo no quería venir a Alemania, ¿verdad? Esa ya se las he contado, creo yo. Pero cuando Dios quiere algo que pase, lo hace. Y el discípulo no le queda de otra que obedecer al Señor. Anduve como Jonás, tratando de irme a otro lugar allí que de misionero para México. La verdad es que me encantan los tacos, hermanos.
que para México me quería ir de misionero. Perder la vida por causa de Jesús no solo es una frase poética, es una realidad que sus discípulos enfrentan cada día hasta la muerte de ser necesario. Y los 12 hermanos, es una historia impresionante que recoge la tradición de la iglesia. La mayoría de ellos enfrentaron la muerte y el martirio, la prisión. No hubo honra para ellos en este mundo, hubo condenación, hubo burla y vergüenza para este mundo, pero ganaron lo mejor, ganaron la vida eterna y un eterno galardón. ¿Cuál es para ti el siguiente paso a dar para acercarte a ser un aprendiz de Jesús? Porque siempre hay un pequeño paso que dar, ¿no? A veces es pedirle perdón a Dios por mi incredulidad, por tanto tiempo sin obedecer ese llamado. Tú tienes un siguiente paso a dar y te invito a que lo des en fe. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, ayúdanos a no apartarnos de Cristo Jesús tras el engaño del pecado, el amor a las riquezas o el propio rendimiento personal. Pues si no permanecemos en Cristo Jesús, muchos logros en este mundo van a ser sin sentido y muy pasajeros. Te rogamos, Señor, que tu palabra, que son las que dan testimonio de ti, Señor Jesucristo, que tu palabra, Señor Jesús, transforme nuestra forma de pensar. Sabemos que no hay otra manera de conocerte, sino escuchando tu voz y obedeciendo tu palabra, llevándolo, Señor, a la práctica. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, amado Padre. Señor, y si nos hemos apartado del camino, porque Jesús es nuestro camino, te ruego que nos traigas de regreso en tu gracia y con lazos de amor. Gracias por tu perdón, Señor, y gracias por instruirnos en el camino que es Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. En su nombre oramos, amado